No vamos al teléfono, mi querido Walter, ¿con quién estamos? Así es, Martín, y estamos en comunicación telefónica con la titular del gremio docente ATECH, Rosa Petrovich. Bienvenida a la mañana de Atlantis FM y de Sensación FM. Martín Sánchez y Walter Mesculé te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Walter? Martín, ¿cómo les va? Buen día a la audiencia. Bien, Rosa, nos interesaba sobremanera hablar contigo sobre esta situación que se generó en el ámbito docente de la provincia del Chaco luego de esta intimación que realizara el Ministerio de Educación de la provincia a los docentes, instándolos, más que instándolos, obligándolos a jubilarse, que si no lo hacen de forma normal, lo van a hacer de forma compulsiva. ¿Cómo cayó esto dentro del seno de los gremios docentes y sobre todo dentro de la docencia en general? Particularmente dentro de la docencia, en las filas de los miles y miles de docentes que recibieron la intimación, este es el término concreto, digamos, firmada por la ministra de Educación, por la profesora Naidenov, intimando a cada colega que reúne las condiciones para acceder al beneficio de la jubilación no ordinaria móvil a que inicie sus trámites jubilatorios en un plazo de 5 días hábiles que se cumplieron ayer, o caso contrario aplicaría la jubilación de oficio en el marco de ese decreto 2485 del año 2008 que hace referencia expresa a la administración pública, que en modo alguno abarca o es aplicable a los trabajadores de la educación habida cuenta del régimen especial docente que tenemos, no porque tenemos coronitas, sino porque aportamos más justamente para contar con un régimen diferenciado en razón de lo que significa, digamos, la tarea docente, ¿no? Con un régimen diferente, sin límite de edad, claramente subrayado, digamos, y diferenciado en la misma ley previsional. Bueno, nosotros ante las miles de consultas que recibimos desde el mismo día en que los colegas iban recibiendo estas intimaciones, por supuesto les planteamos, les sugerimos que cada uno plantee su rechazo de manera categórica con los argumentos correspondientes, que también los hemos puesto a consideración de los propios colegas, con esto que planteamos, no hay jubilación de oficio, mal que le pese a la ministra de Educación, para los trabajadores de la educación. Claramente no debería haber para ninguno, porque un decreto está por debajo de la ley, de la Constitución, y claramente el régimen previsional chaqueño no contempla esta jubilación de oficio que pretenden hoy aplicar también al sector docente. Nosotros además, como institución gremial, estamos llevando adelante, además de en la faja administrativa, digamos, por la vía administrativa también las acciones judiciales correspondientes, con carácter colectivo, una de ellas, digamos, abarcando a nuestros colegas, justamente porque, consideramos que es una acción absolutamente inconstitucional, una intimación arbitraria, ilegal, generada por la misma autoridad máxima del sistema educativo. Pero nos preguntamos, desde las filas docentes y a través de todos los gremios docentes, ¿cuál es la intencionalidad atrás de esta acción absolutamente arbitraria, intempestiva, irrespetuosa de la ministra de Educación para los miles y miles de docentes que resultaron intimados por ella, digamos, para esta situación generada por la misma que ha conmocionado al sector docente a lo largo y a lo ancho de toda la provincia? Nos preguntamos si la intencionalidad es sobrecargar la caja jubilatoria del INSEP para terminar liquidando, digamos, nuestro sistema previsional y terminar entregando la caja a la nación, si es por la vía de la armonización que tantas veces los gobiernos liberales han intentado implementar para aquellas provincias como la nuestra que no han transferido la caja jubilatoria de sus trabajadores estatales, no porque
hayan habido políticas favorecedoras a los trabajadores, sino porque supimos defender en la calle y con represiones de por medio, inclusive en toda la década del 90, en principio que Menem y Cavallo en su momento no se llevaran lo que era el IPS, digamos, actual INSEP en la provincia del Chaco. Después arremetieron con la política de la armonización previsional, que significa que si se diera eso en los hechos, los estatales chaqueños perderíamos las condiciones jubilatorias que tenemos en la provincia y que no existen en la nación para terminar jubilándonos todos, digamos, o cobrando la jubilación mínima sin esto que tenemos inclusive blindado en nuestra Constitución provincial en el artículo 75 desde el año 2009, también el reclamo de los estatales chaqueños con el 82% móvil, la movilidad automática, las mejores 120 remuneraciones para el cálculo del haber jubilatorio, los regímenes especiales como el docente, digamos, ¿no? Bueno, todo esto contemplado dentro de nuestra Carta Magna Provincial. En el año 2016, el último intento de armonización que tuvimos fue con el gobierno de Mauricio Macri en Nación, y en la provincia estaba el gobierno de Domingo Pepo. Bueno, la ley ómnibus propiciada por Macri entonces, que así surgió, pretendía imponer a las provincias, las condicionaba para que en un plazo de 120 meses armonizaran sus regímenes jubilatorios con el nacional, con esto que señalaba antes, y lógicamente salimos con Atella a la cabeza todos los estatales, con todos los gremios de todos los sectores de trabajadores, asociaciones de jubilados, a la calle, con la Constitución en la mano para decirles no pueden avanzar en nuestra provincia con esto porque tenemos blindados dentro de nuestra Constitución. Ahora, nosotros planteamos a diario a todos, y es lo que hemos hecho con todos los gremios docentes el día lunes en esta conferencia de prensa que brindamos, con el rechazo categórico a estas intimaciones para que se jubilen los miles y miles de docentes o que van a jubilar de oficio, firmado por la ministra de Educación. Lo que nosotros hemos planteado es la declaración del estado de alerta, movilización permanente, y el llamado a todos los estatales chaqueños, no solamente a los docentes, para que defendamos nuestro régimen jubilatorio, porque esto enciende todas las luces de alerta respecto de estas cuestiones que venimos planteando. El liberalismo es así, ellos vienen por todos los derechos para arrebatarlos, para liquidarlos, para pasar la motosierra, gobiernan para los ricos y tratan de llevarse puestos los derechos de todos, definitivamente. Así que hay que cuidar. El llamado es a todos, no solamente a nuestros colegas docentes, a todos los estatales chaqueños, de todos los sectores de trabajadores, a los compañeros jubilados, de todos los sectores de trabajadores, a que estrechemos filas para defender ese blindaje constitucional que supimos lograr los trabajadores chaqueños para cuidar nuestro régimen jubilatorio y la permanencia del INSEP definitiva en el Chaco. Nos preocupa de sobremanera, como nos preocupaba y lo decíamos en toda esta campaña electoral a la que asistimos los ciudadanos, digamos, de todos los partidos políticos, cuando dicen necesitamos tener la mayoría en la Cámara de Diputados para acompañar al gobierno, la verdad que nos encantaría escuchar alguna vez, ya sabemos nosotros para qué quieren la mayoría, decimos. Lo que nos encantaría saber es en qué consiste a cada uno de los chaqueños, y que es un derecho que tenemos, pero que lamentablemente no conocemos a la fecha, cuáles son los compromisos que haya asumido el gobierno provincial con el gobierno nacional en la ley bases, por ejemplo, que nosotros anticipábamos allá por marzo del 2024, que este tipo de leyes, de acuerdos con los gobiernos nacionales desde los jurisdiccionales, terminan siempre derivando en los famosos pactos fiscales que ya los vivimos en carne propia en la década de los 90, con los recortes de derechos al conjunto de los trabajadores. En el caso docente, bueno, de todos los sectores hemos sufrido
las leyes de ajuste con la imposición de las emergencias previsionales que las tradujeron en incrementos o en aportes mal llamados solidarios aplicados impuestos para todos los activos y pasivos, supuestamente para resolver entonces el déficit del INSEP que nunca nadie resolvió, pero una emergencia que nació por 6 meses y la prorrogaron durante una década, le sumaron allá por el año 2000 el congelamiento de la bonificación por antigüedad con la famosa ley de ajuste de la 4256, donde además desresponsabilizaron al Estado del sostenimiento de la caja policial, que es una injusticia bárbara, decimos, pues la policía presta servicios para toda la sociedad chaqueña, no solamente para los afiliados al INSEP, que sobre sus espaldas nos cargaron, el sostenimiento de la caja policial. Corresponde que se restablezca la responsabilidad del Estado para el sostenimiento de la misma con fondos de rentas generales, por esto mismo que decimos, ¿no? Además, esas emergencias nos significaron durante toda esa década la pérdida del importe de 10 sueldos a cada docente, que nunca nadie nos devolvió. Pero como estos miles de recetas que son impuestas por el Fondo Monetario Internacional definitivamente y por la banca internacional, siempre poniendo el pie sobre la cabeza de los trabajadores, sobre los derechos del pueblo trabajador y, favoreciendo a los grupos concentrados de poder. El liberalismo es así, alguna vez vamos a tener que entender, y seguramente que en carne propia, una vez que por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la necesidad de que nuestros colegas más jóvenes y los jóvenes en general, conozcan la historia de nuestro país. Escuchamos a la ministra de Educación como si naciera de un repollo, ¿no? Decir que le preocupa que tengamos alumnos que no sepan leer y escribir en un 6º grado, que no tengan comprensión lectora. Y señora, todos deberíamos saber, y tan luego aquellos que no revisten una juventud extraordinaria, como el caso de la propia ministra, o de mí misma, que conocemos qué es lo que se vivió en la época de los 90, con la Ley Federal de Educación, que fue el origen de la destrucción de nuestra educación pública, y de lo que la actual ministra de Educación del Chaco, no puede hacerse la distraída, porque ella fue funcionaria del área de educación en el gobierno provincial en aquella década, donde aplicaban sin ningún tipo de resistencia y en contra de la postura de los gremios, de los trabajadores de la educación, de todas de todos los integrantes de la comunidad educativa, la ley federal que vino a vaciar de contenidos a nuestra educación pública y la aplicaban sin chistar, Entonces, nos parece importante que conozcamos la historia, porque si no terminan vendiéndonos buzones y así estamos cada vez peor como sociedad argentina. ¿Qué nos van a decir? Que nosotros somos partidarios de la oposición, que alguna vez alguien de esta provincia vio actuar a nuestra institución gremial alineada con algún partido político. No, que les pese la verdad que planteamos al actual gobierno, como a todos los que han ido pasando, es otra historia. Pero si no conocemos la historia de nuestro país, de nuestra provincia, cuando nos han impuesto los famosos bonos quebracho, que venían de dónde impuestos y que se cumplía a pie juntilla esa política en nuestra provincia. Y con el gobierno del menemismo, con el liberalismo, esto es el liberalismo, los famosos bonos quebracho que vinieron a denigrar un poco más el caído salario de los trabajadores en su momento, donde íbamos al almacén, al supermercado, a buscar mercadería, a comprar mercadería, y en el mejor de los casos nos reconocían el 70 o el 80% del bono. Se adueñaban de tu salario, se adueñaban, en la Nación eran los famosos LECOP, sí. Te pregunto porque, el pasado 27 de mayo, la legislación de trabajo de la Cámara de Diputados de la provincia presentó un proyecto que planea incluir párrafos en los artículos 126 y 130 de la ley
4044 antigua, ¿no es cierto?, y sobre el régimen de jubilaciones, donde se habla más que nada y precisamente un reclamo que viene desde hace mucho tiempo desde el sector docente, que es la modificación del artículo 130 de los servicios docentes simultáneos, sobre todo para que se pague como corresponde el doble aporte que uno hizo cuando trabajó en doble turno. ¿Cómo viste vos esa presentación? Y bueno, si podrá tener viabilidad de que esto pueda ser realmente sancionado este año y que se recupere el salario para todos aquellos docentes en doble turno. Bueno, ya saben ustedes que no se trató definitivamente, no se trató porque el oficialismo hizo que no se trate, digamos, no sé si lo mandó a comisión o qué pasó, pero digo, hasta resistiendo el propio proyecto de ley del propio oficialismo hoy, cuando era oposición, porque hay que recordar que en el año 2022 tomaron el proyecto de ATECH y lo tradujeron en el proyecto número 2804 del 2022, donde propiciamos justamente la corrección del cálculo del haber jubilatorio en el segundo cargo docente. Que fíjate vos qué contradicción, ¿no? Porque aportamos lo mismo en uno y otro cargo cuando estamos en actividad, digamos, y el primer cargo te lo prorratean por los mejores 120 sueldos actualizados y al segundo te lo prorratean por toda la carrera docente tirando abajo tu haber jubilatorio. Escuchábamos a la ministra cuando pretendía explicar lo inexplicable ante estas intimaciones para que todo el mundo vaya a apretar el botón para jubilarse de prepo, digamos, o si no te van a jubilar de oficio, que es lo que rechazamos. Decir, nosotros hacemos esto porque es un derecho a la jubilación, claro que es un derecho, no una obligación, porque es un derecho que tiene el docente y que se van a jubilar todos con el 100% del sueldo. ¡Mentira! El sueldo del docente que se jubila por la ordinaria móvil es de un 82% móvil, digamos, y el que se jubila por edad avanzada tiene un 70% de su sueldo en actividad. Y lógicamente que hay colegas que no quieren jubilarse todavía porque, primero porque se sienten bien, digamos, para seguir trabajando como docentes, y segundo porque decididamente tienen sus hijos en la facultad, tienen su vida, digamos, organizada, para tratar de lograr, digamos, los objetivos que se plantean, ¿no? Pero escuchar cuestiones que no se condicen con lo que dice la ley y de la misma autoridad educativa, que es la que genera las intimaciones, que además reclamamos que las dejen sin efecto, porque estas actitudes y acciones que asumió la cartera educativa además son inentendibles. Después de sus intimaciones, como tuvieron la reacción que tuvieron de rechazo unánime de parte de los colegas docentes, de todos los gremios docentes, con todas las presentaciones que hemos hecho los gremios, a la propia ministra, a la Cámara de Diputados, al propio gobernador, requiriéndole una audiencia, inclusive, pues la verdad que se hace imprescindible poder dialogar con la máxima autoridad provincial por esta cuestión por lo que vino a generar, pero además para poder avanzar con la discusión por la recomposición salarial docente, digamos que decididamente llegamos a mitad de año y tenemos cero respuesta al reclamo para que convoquen a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, y no queremos creer que justamente surge esto, digamos, en el medio como para desviar el eje de atención. Claro que no van a desviar el eje, ¿no? Sí. Le pregunto qué tal, Martín le saluda, ¿cómo le va? Hola Martín, Rosa, hemos leído, por eso también el gobierno dispuso que, digamos, la equiparación salarial docente va a estar dentro del Consejo Federal de Educación, digamos, para que, digamos, todas las provincias unidas en el Consejo pueda, digamos, articular el aumento docente o mejorar, obviamente, las ofertas dentro de la escala salarial. A ver, Martín, eso en el orden nacional, digamos, ¿no? Acá lo que tenemos que tener claro es que cada provincia tiene la responsabilidad directa sobre el sueldo de sus trabajadores. La nación lo que ha venido haciendo es determinar en la paritaria docente nacional, que ahora la ha corrido el gobierno actual, digamos, de nación, al seno del Consejo Federal, sacándolo de la Secretaría de Educación, con la aclaración de que cuando se trate tema presupuesto para salario, para lo que fuera,
sí va a ir a intervenir el secretario de Educación de la Nación. Bueno, me parece que están claros los objetivos, ¿no? Es liquidar, digamos, todo como vienen liquidando. Pero en el orden provincial, el gobierno provincial es el responsable de la discusión paritaria o en la comisión, como en el caso del sector docente, de política salarial y condiciones de trabajo, que debe convocarla, no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque le manda la ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional. Y es hora de que podamos sentarnos a discutir el tema salarial docente, que realmente es sumamente preocupante, cada vez más crítica la situación. Desde que asumió el actual gobierno, lo único que tenemos es la aplicación de la cláusula gatillo, que nosotros valoramos. Es una herramienta que la supimos conseguir con mucho tiempo, muchos años de lucha y en la calle, digamos, ante distintos gobiernos. Pero es una herramienta que tiene por objetivo empatarnos con la inflación para no quedar por debajo de ella. Y el reclamo central tiene que ver, siempre lo planteamos, no se agota en la cláusula gatillo. Es imprescindible, a la par, una política de recompensa